Muy bien, pues buenas noches a todos. Pues bienvenidos al lunes de Journal Club. Como les había comentado ahorita un poquito fuera de la grabación, no sé si ya se conectó Sonia, pero veo que está Víctor. Hoy sé que se abre el programa Ya de... está Aquí Sonia, ¿eh? estamos, Hola Sonia, ¿cómo aquí estás? Buenas estamos. noches. Pues Buenas justo noches, buenas comentándoles noches. que me da mucho gusto y gracias por la confianza y por estar aquí. Sé que hoy abren su programa de cardiología, ¿es correcto? En su centro. Así es. Y bueno, pues se integran el día de hoy los residentes del hospital en Tegucigalpa. Sonia, no sé si que les quieras comentar algo a tus chicos antes de empezar. Ay, muchas gracias por la bienvenida. Es un gusto de verdad estar aquí y ojalá que lo que queremos es pues nosotros formar a nuestros jóvenes, nuestros relevos, porque pues tenemos un déficit terrible de cardiólogos en el país, entonces de cardiólogos pediatras, obviamente. Entonces, muchas gracias más bien por darnos la oportunidad y esperamos poder juntos poder cooperar mucho a partir de ahora en adelante. Ellos están muy entusiasmados y esperamos unirnos y que nos ayuden con todo. Muchas gracias. No, hombre, a ti, Sonia. Sí, en cuanto puedas compartirles mi número, mi contacto, para irlos agregando al chat y que sea mucho más fácil también ya la invitación y que no tengan que estar batallando con eso. Bueno, pues Ay, bienvenidos a todos. muchísimas gracias. No, hombre, a tus órdenes, gracias a ti. Y Bye. bueno, nuevamente a los de siempre, gracias por la conexión del día de hoy. Y bueno, pues presentarles al doctor Alberto Zárate, que digo ya la mayoría lo conoce, cardiólogo hemodinamista de niños, y nos va a hablar hoy de un tema que bueno, pues, hemos estado platicando algunas cosas acerca de Fontán en las últimas sesiones. Él nos dio una excelente plática acerca de la circulación linfática y creo que sí le gusta el tema, entonces hoy nos va a hablar de esta parte de Fontán, en fallo de Fontán. Beto, adelante y muchas gracias. Hombre, pues gracias a Charlie, al doctor Bolio por la invitación. Como comentábamos previamente, pues la intención es generar inquietudes, revisar un poco de la bibliografía, de lo que están haciendo en otras partes del mundo y también pues sacar conclusiones, ¿no? De cómo lo estamos haciendo en México en los diferentes grupos. Y bueno, el fallo de Fontán, este es un clip de una angiografía de un Fontán fallido con números buenos. Entonces, esto es una combinación increíble de factores que vamos a ir poco a poco desglosando, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Y bueno, para preparar los artículos y todo, les quise compartir esta imagen que es una tortuga. Y pues la mayor parte de los reptiles tienen fisiología univentricular, principalmente los anfibios. Y bueno, la tortuga tiene fisiología univentricular y pues nuestra meta como cardiólogos pediatras es de que nuestros pacientes con fisiología univentricular tengan una longevidad significativa, ¿no? Entonces, y digo también en nuestro enfoque pediátrico, siempre es bueno poner ahí la imagen de Kung Fu Panda del maestro Owen, que es el gran maestro en fisiología univentricular. Como repaso, pues bueno, ya esto como cirujanos acá, el foro sabe perfectamente la historia del Fontán, que iniciaron en el 68 y después Fetzer hizo algunas modificaciones. Y bueno, la indicación o la idea del doctor Fontán era tener una opción factible para lograr mejorar la saturación, ¿no? Entonces, después de 10 años, pues ya usted le dice, oye, pues no podemos meter a todos, ¿no? Hay que hacer un screening, poner ciertos criterios para que les vaya bien a nuestros pacientes. Y pues en 1977 se quedan ya los criterios de Chausat y cada vez la tendencia es ir generando mayor estudio de los pacientes o tener un análisis un poco más detallado
para poder escoger cuáles son los pacientes ideales para la circulación de Fontan. No todos los pacientes con fisiología univentricular van a estar beneficiados de una circulación de Fontan, ¿no? Entonces, pues este es un artículo que he publicado en el 2002, donde hacen un análisis histomorfométrico, ¿no? De todos los vasos pulmonares y a través de esto ver la factibilidad de cuáles pacientes realmente se beneficiarían o no del Fontan. Entonces, siempre que hay un fallo de Fontan, pues preguntas, ¿no? ¿Quién no lo hizo bien? ¿Quién no lo logró bien? ¿El del eco? ¿El del hemodinamia? O en solo algunas ocasiones el cirujano, ¿no? Porque es un chat de cirujanos, obviamente. Entonces, los cirujanos rara vez se equivocan. Entonces, un punto importantísimo es de que, como comentábamos, cada vez se encuentran más factores que intervienen en el éxito de la fisiología univentricular. Y esto se está evaluando desde la etapa prenatal. Y un dato importantísimo es, sobre todo ahorita a lo mejor más fuera de México, la sobrevida de los pacientes con V hipoplásico. Todos los pacientes con restricción al vaciamiento del retorno venoso pulmonar generan una muscularización de las venas pulmonares y se modifica ya de por vida la condición pulmonar, ¿no? Y también cuando hay una limitante al vaciamiento de este retorno, sobre todo en atrio izquierdo, genera también una muscularización del atrio izquierdo que ya lo marca para toda la vida. Entonces, esto lo podemos ver cambios que pueden determinar nuestro futuro del paciente con fisiología ventricular para siempre. Entonces, incluso desde la etapa prenatal, ¿no? Después, en el preglen, ya nace el paciente, pero le hacemos una fístula, pero queda con un poco de alto flujo, o le pones el stent y queda un flujo alto, o el otro caso, un bandaje no óptimo, y el QPQS finalmente es algo que debemos de tener pues presente todo el tiempo, ¿no? Tenemos que ser muy estrictos en poder tratar de llegar a un QPQS lo más cercano a 1:1, porque si no eso puede marcar, a lo mejor no a corto plazo, pero sí a largo plazo nuestra evolución de los pacientes con fisiología univentricular. Y bueno, después del Glenn, el Fontan, pues van a tener ciertos parámetros que nos van a marcar también la sobrevida o el funcionamiento de este circuito, como es, lo que está bien estudiado, es la detención del crecimiento de las ramas pulmonares en el Fontan. Entonces, nos esperamos un poquito más a que el niño crezca y tengan unas ramas más grandes, o lo hacemos temprano. La verdad es que es una cuestión bastante compleja. Entonces, este artículo me gustó, es del 2009, entonces ponen varios casos donde evalúan que una vez hecho el Fontan, el crecimiento de las ramas no es óptimo. Prácticamente después de 6 años, estas ramas siguen igual y el crecimiento del niño incrementa significativamente y por superficie corporal pues le queda muy bajita ya la rama, ¿no? Entonces hay tromboembolias pulmonares. Entonces todo esto nos va a generar, no es de que veamos nuestro paciente y antes de los 4 años, si el cateterismo está perfecto, ese paciente no va a fallar el Fontan. Entonces, lo que debemos de tener muy claro es de que se están generando cambios a pesar de que nosotros tengamos una hemodinámica pre-Fontan óptima. Eso no nos garantiza en lo absoluto que tengamos una buena fisiología de Fontan. Entonces, el primer artículo es de Newcastle, el doctor Fabricio de Rita, publicado en el Pediatric Cardiac Surgery Annual. Y comenta, está interesante porque, bueno, lo que debemos también ya tener muy claro es que un fallo de Fontan, hasta el día de hoy, no hay un número que te diga esto es fallo de Fontan en cuanto a resistencias, a presión en el sistema Fontan, o a cuanto a
la condición clínica del paciente, ¿no? Lo que sí prácticamente en todos los casos se considera es de que va a persistir un bajo gasto cardíaco. En prácticamente todos los fontanes hay un bajo gasto cardíaco. Va a haber cianosis intensa secundario a un uso de la fenestra importante y pues el paciente no va a tener una buena clase funcional. Pero pues esto va a ser la combinación de las comorbilidades, ¿no? Como son el tromboembolismo, que también está muy, muy bien definido por la alteración en el endotelio vascular pulmonar que genera mucho riesgo de tromboembolismo, arritmias, enteropatía perdedora de proteínas, el edema, la disfunción hepática, pues la bronquitis plástica, los derrames persistentes, todo esto son datos clínicos de que tenemos un fallo de Fontan. Entonces aquí el artículo lo divide como fallo temprano y fallo tardío. Entonces el fallo temprano, pues el paciente que después de la cirugía no sale de bomba, ¿no? Entonces la necesidad de mantener un soporte extracorpóreo para mantener un gasto cardíaco necesario para que funcione la fisiología univentricular. Entonces, en estos casos, pues el escenario no es sencillo. Tenemos que ser también, pues, bastante agresivos en este aspecto sobre el hecho de cateterizarlo o si quedan dudas en el ecocardiograma en cuanto a la función o alguna condición anatómica posterior a la cirugía, pues lo ideal es hacer una revisión de Fontan en cuanto a números y anatomía, ¿no? Y el gol estándar puede ser, como tal, el cateterismo cardíaco. Y bueno, esos son los casos que también me han tocado ver algunos donde sí sale el paciente con muy mala condición hemodinámica, se revisa el caso y puede ser que anatómicamente el sistema esté perfecto, pero los números no están óptimos. ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues abrir la fenestra, ¿no? Entonces, esta condición del fallo temprano, súbito, pues, posterior al egreso del quirófano, pues, son los casos como más dramáticos. Y el otro es el paciente que ahí la lleva, que es también un cuadro frecuente, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y que pues se sube a piso con su derrame pleural, ¿no? Que también es un escenario común y se eternizan ahí en el piso hasta que finalmente el sistema se adapta, disminuye el drenaje pleural y se puede ir a casa. Pero bueno, todos estos escenarios, estos tres escenarios que se presentan posterior a la cirugía y ante el fallo temprano, pues van a ser predictores significativos de mortalidad a largo plazo. Eso siempre lo tenemos que tomar en cuenta y pues nosotros ahí también cuando ves un paciente operado de Fontan, siempre hay que tener muy claro la historia, ¿no? Cuando lo operaron, ¿cómo le fue? ¿Cuánto tiempo estuvo en la terapia intensiva? Estuvo más de un mes, 15 días, se fue a la semana. Entonces, todo eso son predictores significativos de mortalidad a largo plazo. Y me hizo sentir bien que en Nueva Zelanda, de todos sus fontanes, el 6% tienen un fallo temprano. Y de esos, el 50% optaron por desmontar fontán, una mortalidad del 50%. Entonces, esto no es de que hagamos o se haga una mala evaluación pre-Fontan o que los números no estaban bien o que se hizo el mal cateterismo o algo, ¿no? Esto es una cuestión de adaptación que finalmente pasa aquí y en muchas partes del mundo, ¿no? Igual en Boston, un fallo temprano, ellos optan también por desmontar el Fontan con una sobrevida del 55%. Ahí no ponían el porcentaje de todos sus fontanes cuánto les dan un fallo temprano, pero seguramente es menos. El punto es que les pasa, ¿no? Entonces, eso nos debe tener, pues con la perspectiva de que debemos de
hacer bien las cosas y que si algo no está jalando bien en la etapa temprana, hay que moverse para identificarlos. Un punto contradictorio que también pues, la semana pasada comentábamos sobre la dominancia derecha y el factor de riesgo de la falla del Fontán, pues esto cada vez el estire y afloje, ¿no? Porque algunos optan mucho, sí, por definir que el VE hipoplásico tiene mucho más factores de riesgo para el fallo temprano. Otros abogan que no. Este es un artículo donde publicaron en el 2014, donde sí, ellos identifican que la dominancia derecha en los casos de VE hipoplásico genera un factor de riesgo para fallo temprano del Fontán. Y este punto también está interesantísimo, ¿no? Entonces, la idea de que cuando tenemos un paciente con cardiopatía compleja, digo, hablando de ventrículos izquierdos hipoplásicos con mala anatomía, o a lo mejor ventrículos únicos que tienen una cianosis intensa, la tendencia actual es llevarlo a un Fontán temprano, tratando de, en la mente de todo el equipo, optimizar su oxigenación y llevarlo a la corrección lo más temprano posible. Pero esto ha optado, o en los números y en el análisis del artículo, generan que ha generado un incremento en la mortalidad. Entonces, no es nada más completarle el Fontán, ¿no? Sino hacer un análisis de cuál será la mejor opción para estos pacientes con cardiopatía compleja y cianosis intensa. El artículo también comenta ahí, ok, si tienes una cardiopatía compleja, cianosis intensa y no tienes unos números óptimos, la opción como tal es el trasplante. El trasplante sería lo que le generaría una mejor sobrevida a estos pacientes. Y viene esta tablita interesante donde separa en cuestiones anatómicas, en cuestiones de ventriculares anatómicas, ventriculares en cuestión del volumen y la precarga. Después vienen la cuestión de la función del ventrículo y la complianza también vascular, que eso también es importantísimo, sobre todo también en los bebés hipoclásicos que hacen Norwoods extensos, donde tienen todo este parche que genera modificaciones en la complianza o en el tracto de salida del flujo sistémico. La vasculatura también importantísimo, que hay alteraciones en el flujo no pulsátil genera una alteración vascular que predispone a trombosis y a la disminución o a la detención del crecimiento de las ramas debido a que no tienen flujo pulsátil, y el compartimiento venoso, ¿no? Que también en muchas ocasiones conocemos y nos ha tocado de que tienen insuficiencia crónica, tienen una mala respuesta debido al tubo, y esto genera como tal un incremento en la presión venosa central, generando una alteración linfática que también la vez pasada comentamos. Y bueno, el fallo tardío. Sería muy inocente que, como comentábamos previamente, el que nuestro niño tenga una RBP de 2.5 antes de los 4 años, nosotros le hacemos el Fontán y pensemos que ya la hicimos, ¿no? La verdad es que estos casos en los pacientes con atresia tricuspidia o ventrículo derecho hipoplásico, cuando el ventrículo izquierdo es normofuncional, podría darse, pero la verdad es que pues cada vez se optan o hay en proporción casos más complejos. Entonces, lo que debemos de saber es de que la RBP va a cambiar y con el tiempo esta resistencia vascular pulmonar va a ir incrementando. Entonces, esta interacción RBP con función ventricular que pudo haber estado
en una cianosis intensa a nuestro paciente y eso generar cierta isquemia o modificar la función ventricular, aunque en agudo no se vea una disfunción grave, esto puede marcar el futuro de este miocardio y a lo mejor en el Fontan no darnos problema, pero a largo plazo sí tener un compromiso, sobre todo en la función diastólica. Y todo esta RBP, función ventricular, nos van a dar alteraciones en la presión del sistema Fontan, ¿no? Que finalmente un incremento en la presión del sistema Fontan es lo que va a generar el fallo tardío. Entonces, pues les pongo aquí como una pirámide donde la base y lo que debemos de tener muy claro es de que si nosotros tenemos un equilibrio en los flujos y presiones en estadios previos, o sea, desde la etapa prenatal, bueno, al nacimiento, porque no vamos a hacer intervención prenatal todavía, pero eso sería lo ideal, abrir septum interauricular, que ya se da en Estados Unidos y en Inglaterra. O sea, un septum, un foramen restrictivo que lo abres, pues le generas un beneficio importantísimo al paciente, sobre todo en la cuestión del drenaje venoso pulmonar y atrio izquierdo, que lo puedes beneficiar para toda la vida. Entonces, este equilibrio en flujos sobre las fístulas, el poder tratar de alcanzar hasta donde sea posible el QPQS 1 a 1, ¿no? Después, si logramos nosotros esto, pues sería lo ideal para mantener un equilibrio óptimo entre los flujos. Si no lo tenemos, si tenemos una fístula pues con incremento del flujo hacia el pulmón, eso va a desequilibrar el retorno venoso pulmonar, va a estar incrementado y va a desequilibrar esta relación entre masa y volumen en el ventrículo izquierdo que finalmente a largo plazo va a generar un bajo gasto cardíaco persistente. Y bueno, en el fallo tardío también un punto importantísimo. El flujo no pulsátil va a generar un crecimiento normal de las ramas pulmonares que se va a ver traducido también en una disfunción endotelial y vamos a tener una vasorreactividad anormal. A pesar de que haya estado perfectos los números pre-Fontan, esto no garantiza que todas estas modificaciones en el flujo y esta patología que se da por los cambios hemodinámicos va a generar que la reactividad vascular sea normal. También un punto importantísimo que comentábamos en la charla que me tocó dar, lo del sistema linfático, ¿no? O sea, un sistema linfático que drena a una presión, a un sistema Fontan con una presión mayor de 15, va a disfuncionar, va a buscar alternativas, va a tener que ser manejado o modificado para poder optimizar este drenaje linfático hacia el sistema venoso. Entonces, aquí en el artículo mencionan las opciones de tratamiento para el fallo de Fontan. Como tal, manejo médico, disminuir la poscarga con los YECA, que están controvertidos. Realmente no hay estadísticamente un beneficio significativo en varios artículos, pero en otros artículos sí menciona una mejoría pues parcial al disminuir la poscarga e incrementar el gasto cardíaco. La vasodilatación pulmonar selectiva con las diferentes opciones que tenemos, sildenafil, tadalafil, Bosentan. En caso de que pues tengamos el fallo agudo, pues lo ideal o lo que necesitamos es un soporte circulatorio en caso del fallo ventricular, que en estos casos pues es como en nuestro escenario pues el caso más complejo, ¿no? Porque requiere o una asistencia ventricular o de plano hacer un trasplante. Y bueno, lo que sí está bien claro es de que hay casos anecdóticos sobre la respuesta a vasodilatadores con un fallo de Fontan con enteropatía perdedora de proteínas, bronquitis plástica, les dan sildenafil a dosis 1 miligramo por kilo y se curan aparentemente iniciado el tratamiento a 6 meses.
la respuesta es tan variable que realmente no se puede dar una recomendación con mucho soporte para cualquier manejo del fallo del Fontan. Entonces, aquí viene la misma tabla. Entonces, tiene las opciones de tratamiento, ¿no? Entonces, cuando falla el ventrículo, como comentábamos, puede ser una falla ventricular sistólica o diastólica. Y bueno, si te falla el ventrículo, tienes que hacer uso de asistencia ventricular. O un punto que también está interesantísimo y que lo comentaremos en el otro artículo es sobre las células madre y terapia regenerativa para implantación de células madre en el ventrículo, que sobre todo en niños puede ser una buena opción, ¿no? Entonces, cuando tienes bajo gasto y das el IECA, puedes mejorar un poquito el gasto cardíaco, que también puede ser un poquito controversial, los vasodilatadores pulmonares, que pueden generar una mejor hemodinámica y con esto mejorar todo el Fontan fallido. Igual con en el sistema venoso, ¿no? La intervención linfática, que esto pues es una cosa también bastante compleja en el sentido de la experiencia del intervencionista, o pues un sistema mecánico de soporte para bombear ahí la sangre, el sistema Fontan, que también lo comentaremos. Y bueno, viene la conversión en el Fontan ya como parte final. Ellos están viendo también muchos adultos que tienen la cirugía inicial de Fontan, entonces están haciendo la conversión a extracardíaco y la verdad es que tienen buenos resultados. La experiencia más alta con buena sobrevida es la de Mavrudis en Chicago, donde tiene más de, creo que 100 casos ya con conversión a Fontan con buenos resultados. Entonces, es una opción si tenemos ya pacientes con el Fontan clásico, hacer la conversión parece que tiene buenos beneficios. Y bueno, un punto para cerrar ahí este primer artículo a considerar es que ellos decían, pues dale lo que el paciente necesite o lo que ustedes como grupo consideren el manejo ideal para su falla, pero cualquier intervención realizada en el paciente siempre que considere que no afecte la factibilidad para el trasplante, ¿no? Que no lo deje fuera del trasplante porque eso sí lo condena a, pues, no tener opciones posteriores. Entonces, este es el primer artículo y el segundo artículo es el resumen de una conferencia que se está dando es el grupo de Atlanta, donde reportan en 2016 y después le hicieron el siguiente año. Y bueno, hacen un resumen y cada uno de los autores va haciendo recomendaciones en puntos críticos sobre el Fontan. Entonces, vamos a empezar y bueno, comentábamos los cambios generales, ¿no? El Fontan, pues antes era después de los 4 años, ahorita la edad media de Fontan, según la Sociedad Quirúrgica de Cardiotórax en su data de mundial, aparentemente está entre 3 más 0.6 años. Entonces, sí, efectivamente se están haciendo Fontanes más tempranos. Y a pesar de esto, como comentábamos, hay evidencias en las cuales el hacer o tener Fontanes más tempranos, no en todos los casos vamos a tener mejores resultados, ¿no? Sino que hay que estar evaluando si ese paciente se va a beneficiar o no del Fontan temprano. Y por el otro lado, sí, aquí hay 2 artículos del Texas y de otro grupo de Nueva York, donde ellos sí optan o sí pregonan mucho el hacer Fontanes tempranos, sobre todo porque mejoran el rendimiento o su actividad física en el adolescente, ¿no? Entonces, es un punto también controversial, pero finalmente esa es la clave de esto, ¿no? Ir tratando de dilucidar a
qué paciente sí se va a ver beneficiado de un Fontan temprano y quién no. Las técnicas quirúrgicas, pues ustedes son los menos en las técnicas quirúrgicas. Seguramente ya saben perfectamente toda la evolución, los cambios que ha generado en el tiempo. Pero un punto bien importante es que se han evaluado ya de forma muy, muy clara in vitro de que el actual Fontan extracardíaco pierde mucha energía en la llegada de la cava hacia las ramas. Entonces, este es un estudio español donde evalúan también a través de mecánica computacional y demás todo el estrés parietal, la pérdida de energía, y bueno, proponen también ahí una Y o una bifurcación de la vena cava inferior para la anastomosis a cada una de las ramas, donde con este cambio en la técnica se puede optimizar mucho la energía dentro del sistema Fontan. Mencionaba que pues, el advenimiento del Fontan extracardíaco resulta más sencillo, tiene menor tiempo de bomba, le va mejor a la función ventricular, tienen en general mejores resultados, pero un punto también a considerar es que con el Fontan extracardíaco no se garantiza la permeabilidad de fenestra, ¿no? Entonces, es un punto también a considerar en los Fontanes de alto riesgo. Y bueno, no hay ninguna evidencia de mayor sobrevida respecto a la técnica. Esto también me generó mucha inquietud. O sea, aparentemente la técnica inicial de Fontan y el Fontan extracardíaco pueden tener o tienen una sobrevida bastante similar. Los resultados a largo plazo. En el artículo ahí en Atlanta refieren un 80% de sobrevida a 20 años. La verdad es que son números que bastante alentadores. Y bueno, 35% de estos pacientes están libres de complicación, como tal de la bronquitis plástica, enteropatía perdedora de proteínas, arritmia o alteraciones hepáticas. Las alteraciones hepáticas también les generan mucha inquietud y en el artículo mencionan también una descripción importante sobre las alteraciones hepáticas y ellos tienen un modelo para la enfermedad hepática en etapa terminal y da un score de predictor sobre morbimortalidad que está bastante interesante y es a través de evaluación, ahorita lo vamos a ver, pero a través de estudios de imagen y laboratorios pueden ellos hacer el MELD, que es como su estadiaje del daño hepático, que finalmente es un punto a considerar importante en el sentido de que han evidenciado alteraciones hepáticas incluso antes del Fontan, ¿no? O sea, no es una cuestión exclusiva de la fisiología del Fontan. Entonces, también pone la fisiología del Fontan una presión venosa central alterada, va a generar alteraciones en riñón, hígado, pulmón, en todo el lecho vascular y finalmente en el corazón, ¿no? Entonces, si no hay una buena fisiología en el Fontan, todos estos órganos van a tener consecuencias. Este dato me pareció también bastante interesante porque a nosotros como, bueno, en mi caso como hemodinamista, ¿no? El que veas una fístula en el Fontan y que drena la vena, dices automáticamente la cierro, ¿no? Y aquí les pongo también una imagen del cateterismo de cierre de una fístula. Entonces, estas fístulas venovenosas, cuando aparecen, ¿las cerramos o no? Entonces, esto puede ser una válvula de escape del sistema venoso que si nosotros la cerramos, puede ser perjudicial para nuestro paciente. Entonces, viene un artículo donde marcan que ellos no están
haciendo el cierre de estas fístulas venovenosas porque generan una menor sobrevida para los pacientes. Secundario al análisis, hacen el análisis y dicen, estas fístulas son válvulas de escape del sistema Fontan, que si nosotros las cerramos, vamos a generar una menor sobrevida, sobre todo en los pacientes con heterotaxias o alteraciones o cardiopatías un poquito más complejas. Entonces, el cerrar o no las fístulas puede mejorar un poquito la oxigenación, pero es un punto también a considerar estos cierres de la fístula. Y entonces ellos como conclusión mencionan que observan que a 5 años disminuye la sobrevida al cerrar estas fístulas. Entonces, si tú tienes un paciente con una presión de Fontan mayor de 18, no conviene cerrarlas. Bueno, su conclusión. Estas fístulas también tenemos muy claro que va a ser una alteración histológica del pulmón, que va a estar dado por también el efecto vascular y que estas fístulas pueden responder igual a ciertos vasodilatadores pulmonares, disminuyendo un poco el calibre. Viene en otro caso la clasificación del fallo del Fontan, que bueno, esto lo ponen como fenotipo, el efecto clínico o la condición clínica y la traducción hemodinámica, ¿no? Entonces, va a haber un fallo en la función ventricular izquierda cuando se reduce la función ventricular. ¿Y cómo se va a dar clínicamente esto? Con congestión pulmonar y hepática. La hemodinámica la vamos a encontrar con el gasto cardíaco bajo, que ahorita el índice cardíaco prácticamente es lo que en todo el mundo se está como estandarizando y teniendo como gold estándar para poder definir si hay un fallo o no real del Fontan, ¿no? Entonces, vamos a tener, cuando tenemos una falla ventricular, vamos a tener bajo gasto y elevadas las RBS, ¿no? Cuando hay disfunción diastólica, pero está preservada la función sistólica, vamos a también tener congestión hepática pulmonar y más o menos podemos tener un gasto cardíaco, puede ser hasta incluso un poco alto y también las RBS elevadas. Cuando hay un fallo en el sistema Fontan con una función ventricular conservada y la presión diastólica del ventrículo está normal, va a haber una congestión del sistema portal, va a haber ascitis y cirrosis, ¿no? Y también puede estar más o menos elevado la RBP con un gasto cardíaco bastante conservado y la RBS disminuida. Y el último caso es cuando está todo normal en el sistema Fontan, pero debido a una alteración o modificación en el drenaje linfático, vamos a tener enteropatía perdedora de proteínas, bronquitis plástica, y vamos a tener una alteración linfática con un sistema Fontan con una hemodinámica normal. Y este es el caso que les pongo, ¿no? De paciente con números normales, con una presión media de 15 y tenía enteropatía perdedora de proteínas. Entonces, no nada más es el caso que tenga disfunción o que tenga insuficiencia de la válvula o que hay alguna alteración en la función, sino que es meramente una condición de adaptación del sistema linfático que no se llevó a cabo de manera óptima y eso va a generar el fallo del Fontan. Y ese es el punto más crítico porque ahí sí, solo llevándonos a Filadelfia con Joab para que le haga un procedimiento de linfáticos. Ahora, el manejo médico a mí también me dejó esto bastante intrigado porque pues, los diuréticos inicialmente, la espironolactona, realmente en su función de remodelación cardíaca pues, no es concluyente, no va a tener un beneficio real en los pacientes con fallo Fontan. El IECA como tal, el enalapril,
o algunos grupos o algunos estudios habían considerado que aumenta la capacidad aeróbica en los pacientes con Fontan al disminuir la poscarga y mejorar el gasto cardíaco. Tampoco es concluyente. El carvedilol en niños mejora el funcionamiento ventricular, que esto sí, aparentemente no hay mucha controversia en este aspecto. Sí podríamos vernos beneficiados de la administración del carvedilol. Y bueno, la vasodilatación pulmonar, ¿no? Sildenafil, Bosentan, Tadalafil, prostanoides, respuesta muy variable. Sí hay un artículo donde estadísticamente da mucho soporte para el tratamiento con iloprost, que incrementa el volumen latido y con esto la función del gasto cardíaco, pero finalmente no hay una recomendación fuerte que te diga, si tienes fallo de Fontan, dale a Bosentan a tal dosis y va a mejorar. Las respuestas son anecdóticas y sí hay varios papers ya publicados, pero realmente no hay en experiencia de todos los grupos una respuesta homogénea del fallo de Fontan con el vasodilatador pulmonar. El manejo anticoagulante, también hay statements de la AJA y todo sobre el manejo de la anticoagulación en el Fontan. Ponen también la warfarina contra doble antiagregante. También la verdad es que no es concluyente, no nos va a generar un beneficio real el tener a los pacientes anticoagulados, sobre todo para la falla endotelial, ¿no? La verdad es que es una cuestión bastante complicada de definir, pero realmente hasta la fecha, hasta el día de hoy, no hay una recomendación fuerte que nos diga a este paciente sí anticoagúlalo, a este ponle, déjale nada más asa, a este paciente déjalo con doble antiagregante, ¿no? Entonces, sí, lo que estamos seguros es de que si tenemos ya confirmado la microtrombosis, hay que anticoagular, ¿no? Sin que eso nos vaya a dar un beneficio real de que el problema se resuelva. La vasculatura periférica también, pues disfunción endotelial, venían en el artículo también, pues varias medidas generales, sobre todo ya en el paciente adolescente o adulto, la posición de las piernas para mejorar el retorno venoso, eso puede, incluso medidas generales muy sencillas, mejorar parcialmente la función del Fontan. El marcapaseo, hicieron una encuesta, bueno, un survey ahí en Estados Unidos y encontraron que de 500 fontanes, el 69% está en sinusal, que la verdad es que es un porcentaje bastante bueno, pero la verdad es que el otro 31% la va a pasar muy mal, ¿no? Todo lo que no esté en sinusal en fontán es un dolor de cabeza. Y lo que me mencionaba ahí también en el artículo que está interesante es que muchas veces no están en sinusal, pero tienen un ritmo nodal acelerado que compensa bastante bien la condición del gasto cardíaco sin necesidad del marcapaseo. Entonces viene ahí la controversia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto beneficio vamos a tener el poner un marcapasos en un paciente que para tratar de garantizar o mejorar el gasto cardíaco, generando la adaptación o el coupling, o sea, ¿cómo se dice? Cuando hacen el marcapaseo bicameral. Entonces, ¿qué tanto beneficio le va a dar a un paciente con un solo ventrículo el marcapaseo, o nos conviene quedarnos en un ritmo del nodo acelerado? La verdad es que es una cuestión complicada porque, primero, técnicamente el marcapaseo se tiene que hacer una fenestra y poder a través de la fenestra hacer el marcapaseo y ya ponerlos el marcapaso. O igual, mencionado también en el artículo, el marcapaseo epicárdico. ¿Qué tanto beneficio nos va a dar en un ventrículo que ya tiene varias toracotomías? La respuesta de la fibrosis, ¿cuánto tiempo nos va a dar
un beneficio ese marcapaseo epicárdico, ¿no? Entonces, la verdad es que incrementan muchos riesgos como el trombos, que sea proarrítmico o igual una disfunción secundaria al marcapaseo. Entonces ellos mencionan indicación de marcapasos, tiene que ser pausas mayores de 3 segundos, un bloqueo AV completo o frecuencia cardíaca menor de 40 por minuto. Entonces mencionaban ahí, aun cuando se necesitan la opción epicárdica, les encantaría a los cirujanos después de 3 toracotomías entrar nuevamente para poner un marcapasos. Creo que a nadie le encanta la idea y sobre todo también sería otra toracotomía y a largo plazo esa restricción o ese número de toracotomías tiene una repercusión en la función pulmonar, sobre todo en la restricción, que ya también está bien estudiada. Entonces, no está sencillo tampoco la decisión. Ellos mencionan ahí como criterios para poner el marcapasos, estos 3, y pues ahí cada grupo definirá cómo se lo pone. La hepatopatía en el Fontan, pues es un punto importantísimo, ¿no? O sea, hay una doble lesión hepática, ¿no? La linfoectasia y la elevación de la presión venosa central por una alteración en la RBP y eso genera una alteración en el drenaje del retorno venoso sistémico e incrementa la presión venosa central. Entonces, estos dos mecanismos van a generar una lesión hepática muy temprana que está bastante interesante. Yo también no lo había leído, cómo evaluar la cuña de la vena hepática para poder hacer una valoración de la presión portal, que eso está muy interesante. Entonces, te encuñas a la vena hepática y una cuña mayor a 5 milímetros de mercurio ya es una hipertensión portal. Lo que esperas es que si te encuñas, tienes una presión mayor de 10, vas a tener seguramente ya una condición muy susceptible de presentar varices esofágicas y en estos casos vas a tener que optar por, en caso de que tengas un fallo de Fontan, trasplante hepático y cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta del grupo de Atlanta para la valoración del hígado en los pacientes con Fontan. Entonces, hacen varios estudios como resonancias o arteriografías o ultrasonidos abdominales con elastografías para poder evaluar muy detalladamente la función del hígado e igual varios laboratorios que pues nos indican sobre todo la función de la función hepática. Y bueno, ellos también, lo del trasplante hepático, entonces lo que mencionaba en las diapositivas previos, ellos hacen el SCORMED, que es el Model of End-Stage Liver Disease, que hacen como un predictor ahí de falla terminal del hígado, entonces ellos lo usan mucho para saber a dónde van, ¿no? Si va a ser un trasplante hepático o un trasplante cardiohepático. Entonces, ellos mencionan muy bien en el artículo que la fibrosis es el primer signo que aparece. Entonces, no nada más porque tengamos cambios en el hígado va a ser obligado el trasplante, ¿no? Entonces, ellos dicen que si hay datos ya de cambios en el laboratorio o en los estudios de imagen del hígado asociada a fibrosis, hay que hacer el cateterismo y poder evaluar de forma indirecta encuñada con, a través del catéter, hacer una cuña de la vena hepática y definir si hay hipertensión portal o no. Si hay hipertensión portal, vamos a tener que optar por el trasplante cardíaco y hepático, ¿no? Si no hay hipertensión portal, solo vamos al trasplante cardíaco. Pero, pues sí, como comentaba, ¿no? Entonces, fibrosis ya con hipertensión portal va para trasplante de hígado y corazón. Entonces, les pongo aquí las estrategias quirúrgicas que pongo aquí una animación del fontanero, ahí el plomero, que antes nada más como hemodinamistas, como cirujanos, a ver, ponles tubo aquí
y apriétale bien, verifica que pase bien el agua, tenga buena presión y listo. Pero ahora con tantos nuevas evaluaciones que están generando, pues tenemos que simular, ¿no? Simular esto y muchos ya grupos lo están haciendo, sobre todo. Ahorita les voy a presentar un trabajo del grupo de Filadelfia que está trabajando con San Diego y también con Atlanta, donde están simulando, ¿no? Entonces les pongo aquí, construye una tubería que funcione. Entonces es una aplicación que está ya en Android, que puedes ahí tú hacer tu propia plomería. Entonces, esto es lo que viene de nuevo, ¿no? La verdad es que es algo, pues yo creo que es una gran opción, es el diseño de Optiflow. No sé si, yo creo que el artículo convendría, sí, desmenuzarlo y presentarlo como revisión aquí en los lunes, porque está muy interesante cómo evaluaron la dinámica de los flujos, las resistencias, la pérdida de energía en el sistema Fontán, y ellos optan por hacer una bifurcación de las cavas hacia cada una de las ramas, la cava inferior, y a partir de eso ellos evaluaron una optimización del flujo en todo el sistema Fontán, ¿no? Entonces, ya llevan varios casos, ahí viene la casuística, y yo creo que valdría la pena analizar bien cuáles son los beneficios reales de hacer estas nuevas técnicas quirúrgicas y poder también ir valorando, ¿no? Con algunos casos el beneficio de hacer estas nuevas estrategias quirúrgicas. Y después, pues las alternativas, ¿no? Las alternativas que tenemos un fallo de Fontán, pues la opción es regresar al balance fisiológico en pacientes, pues también está descrito, hay pacientes con fisiología univentricular que llegan a la etapa adulta sin ningún tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ajustar el flujo pulmonar? La verdad es que está muy complejo el desmontar todo esto y dar un balance fisiológico. La verdad es que está muy complicado. O incluso ellos mencionaban regresar a Glenn y hacer una fístula, pero ¿qué tamaño de fístula? Ahí reportan en el artículo que sí lo han hecho, y de repente a uno sí se le trombozó la fístula, quedó con una saturación de 70 y lo dejaron así. Y el otro punto también es la fisiología de Kawashima, ¿no? Entonces, dejar el drenaje hepático fuera del sistema Fontán. Con esto, pues, evitamos la enteropatía perdedora de proteína, la citis, toda la condición que implica el daño o el fallo del hígado. Y mejoramos también, aunque sea un poco, el porcentaje de la precarga y disminución de flujo a través del Fontán. Los últimos puntos de calidad de vida, sobre todo, van más orientados al adulto. El adulto con fisiología univentricular, con Fontán, reportan que hicieron también una encuesta y todo de hilos en Estados Unidos. Es muy importante también la calidad de vida y cómo se sienten. Entonces, 33% sufren ansiedad y depresión. Pero lo importante aquí en niños es que no tenemos escalas de nivel de satisfacción de vida en nuestros niños y adolescentes, que sería un punto también importante a considerar. Esto de la transición de la atención se me hizo bien interesante porque pues venimos, bueno, al menos en mi formación es del infantil de México, y te da la inquietud de que van creciendo los niños y a dónde los vas a mandar. Actualmente en el hospital, ahí en el ISSSTE, afortunadamente hay cardiopatía, bueno, hay adultólogos, entonces pues ya les vas presentando ahí los casos que vas sacando, pero esto realmente, lo que proponen acá en el artículo es generar un registro local, regional y nacional para poder optimizar la atención de estos pacientes, porque
es muy frecuente que te llega paciente que se trató en el seguro o en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud y no sabes ni qué le hicieron ni cómo le ha ido. Entonces, es información importante para la atención a largo plazo de todos estos pacientes, el tener pues una base de datos con pues muy bien definido, ¿no? ¿Qué es lo que se le ha estado haciendo o qué se le hizo a este paciente desde los primeros pasos? Y bueno, también mencionan ahí que hicieron un artículo y una revisión que un paciente con cardiopatía congénita en la etapa adulta que no tiene seguimiento por más de 2 años, tiene 3 veces más riesgo de requerir una intervención urgente, ¿no? Entonces, todos estos niños, adolescentes y adultos requieren un seguimiento estrecho. Futuras alternativas es pues poner válvulas en cava inferior, que se escucha también bastante pues factible. Esos han hecho varios estudios ahí también en cuestión ahí de ingeniería, biomédica y todo, para poder evaluar el beneficio de hacer un bombeo dentro del sistema Fontan y con esto generar un flujo pulsátil, evitar la alteración endotelial, generar un crecimiento un poquito más constante de las ramas y pues, los soportes ventriculares, ¿no? Y también mencionan en el artículo algo padrísimo del factor hepático, que lo están evaluando en el Emory University, que están viendo y aparentemente ya están teniendo unas ciertas proteínas que se asemejan mucho al factor hepático, que es esta gran incógnita que tienen todos estos, que tenemos pues los que estamos viendo pacientes con fisiología univentricular. También menciona lo de las células madre y a mí me tocó ver al doctor Sano en un PICS ahí en Estados Unidos, donde ellos ya tienen más de 6 años o 8 años haciendo implantación de células madre en ventrículos izquierdos hipoplásicos con resultados muy variables, pero realmente esto también en niños, a diferencia del adulto, esto puede ser una opción. Han tenido mejor respuesta y es mucho más factible en niños y adolescentes. Son series pequeñas, la verdad es que la tecnología y todo que se requiere para hacer implantación de células madre no es tan sencillo, pero bueno, puede ser también una cuestión importante en el tratamiento de estos fallos de Fontana. Y bueno, termina también con la relación médico-paciente, ¿no? Que pues nosotros como médicos debemos de decirle al paciente con fisiología univentricular que tiene que conocer sus lesiones físicas y pues impulsarlos a mostrar una buena actitud ante todos los retos de salud. Y pues hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias. Buenísimo, Beto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues creo que es un tema, la verdad es que bastante interesante. Tania nos deja por aquí una pregunta. ¿Después de cuánto tiempo de manejo de la enteropatía predadora de proteínas consideran que es conveniente considerar el paciente para trasplante cardíaco? ¿Qué dices, Beto? Híjole, es que sí, el punto, fíjate que allá en Barcelona, la verdad es que era un punto también que estaban ahí hace 5 años. Y yo creo que hasta la fecha no hay un punto de corte para decir ya vamos a trasplante, ¿no? Yo creo que el hecho de la enteropatía perdedora de proteínas debemos de considerar que es un fallo de Fontan y yo creo que sí tendríamos que evaluar el abrir fenestra y poder tener esa opción pues para tratar de mejorar la función del sistema Fontan. Como tal, en cifras, sí, no he leído que tengamos una cifra tope o que digamos a partir de este tiempo ya no va a mejorar, porque también ha habido respuestas anecdóticas. Hay 2 artículos que mencionan con el Bosentan y uno con Tadalafil de respuesta a enteropatía perdedora de proteínas. La verdad es que es
una cuestión, te digo, anecdótica y la verdad es que no, hasta la fecha no podría decir yo un tiempo definido, ¿no? La verdad es que es complicado. Lo que sí es que la budesonida vía oral tiene buen respaldo en cuestión de las series son un poquito más grandes y sí ven un beneficio, sobre todo en niños, para la enteropatía perdedora de proteínas. De acuerdo. La doctora Luz nos comenta que ¿cuándo consideras hipertensión arterial pulmonar en el Fontán? O sea, no es hipertensión pulmonar, es que, fíjate que también es un punto también bien interesante porque muchos, cuando hay fallo de Fontán, mencionan como una enfermedad vascular pulmonar a lo que está presentando el niño, ¿no? O sea, hipertensión pulmonar, digamos, como criterio es mayor de 25 la media, pero en estos pacientes una presión media mayor de 15 puede ser no óptima. Hay niños que están con presiones entre 15 y 20 sin mayor problema, pero regularmente lo ideal sería tener una presión media menor de 15. Ok. Oye, y ahora están preguntando bien, la doctora Luz también, Bocentán y falla Bombardeando. hepática, ¿qué opinas? Bocentán y falla hepática. ¿Cómo? ¿Porcentán falla hepática? Y falla hepática, ¿qué opinas? O sea, tengo falla hepática, ¿le doy Bocentán? Sí, me imagino que sí, ¿verdad, doctora? O sea, me imagino que si tenemos un paciente que ya tiene falla hepática, y necesita de alguna manera vasodilatarlo pulmonar, me imagino, le dieras Bosentan. O el conjunto de ambos, sí, o sea, que si los dos se pueden, me imagino, existir. Sí. O sea, el punto es que acá las conclusiones también de todas estas series de artículos, todo es de que puedes tener las comorbilidades que tú quieras con el Fontán, ¿no? Entonces, puede ser que tu fallo sea mucho más dirigido a la condición hepática o una condición de adaptación de la resistencia vascular pulmonar y esto generarte problemas. Yo creo que, como mencionaba también el artículo, hay que descartar o, digamos, agotar todo el arsenal médico para iniciar este fallo de Fontana. Si no responde, vamos a la fenestra y si no responde, pues vamos a, en algunos casos, reconversión o tomar el paso previo, que es Glen fístula o Glen solito. Y si no, también hay casos, también un artículo publicado hace poco sobre la inominada, el disminuir un poco la precarga del Fontán, liberando el flujo de la inominada directamente hacia el corazón. Entonces eso también puede ser una opción bastante razonable en los casos de falla de Fontán y falla hepática, ¿no? Entonces, la falla hepática como tal sí es una cuestión de mucho cuidado en el sentido de que una vez fallado el hígado hay que, como decía, evaluar si tenemos hipertensión portal. Si tenemos hipertensión portal, la verdad es que la sobrevida de ese paciente va a ser muy mala. Le pongas Bosentan, le pongas lo que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que ante la evidencia de que tenemos ya fibrosis hepática, hay que hacer una cuña de vena hepática, valorar si hay una hipertensión portal y con eso tomar decisiones también. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Gracias, muchas gracias. Excelente, excelente, gracias. Gracias a usted, doctora. ¿Algún otro comentario? Pues digo, yo quisiera comentarte, Beto, que digo, primero nuevamente felicitarte y siempre son temas contigo bastante entendibles y sé que hoy hay muchos residentes que aprendieron muchas cosas. Digo, de primera instancia hablar acerca de esto, digo, a mí me tocó ver hace, no sé, no tanto, pues 7, 8 años, 6 años, no recuerdo. De repente cuando se hablaba de Fontán, ¿no? Y en un foro internacional se paró
joven de 30 años y dijo, la sobrevida de Fontán era 30 años y yo mañana ya no sé qué va a pasar. Hoy nos estamos enfrentando a final de cuentas ya no solamente al Fontán y se acabó el asunto, ¿no? Sino todo lo que conlleva. Creo, digo, de los pocos beneficios que tenemos ahora de no tener tantos niños de B hipoplásico, que creo que a final de cuentas en el mundo es lo que nos está enseñando mucho, ¿no? De Fontán, porque a final de cuentas pues estos niños ya se están llevando al trasplante post-Fontán, ¿no? Pero al final de cuentas creo que eso a nosotros nos está enseñando mucho para poder aprender y ver qué tanto podemos ir mejorando. Hablaste al inicio de quién tiene la culpa, pues no nos hemos dado cuenta definitivamente de eso, pero creo que sí hay puntos fundamentales que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y sobre todo en la cirugía, o sea, primero, a final de cuentas, tratar como dices, la edad, acortarla, técnicamente hablar de poner un tubo más lo que necesite el niño, pero ya entre más grande es mucho mejor. Por ahí sé que voy a herir algunas susceptibilidades de algunos grupos que hablan que si la fenestra es necesaria o no, la fenestra te quita 20 minutos, como dices, desafortunadamente no siempre funcionan o menos, pero al final de cuentas ya no nada más es pensar en el ¿cómo se llama? En el derrame posoperatorio inmediato que le va a favorecer, etcétera, sino ya puede ser también una guía ahí para tratamientos a final de cuentas para la falla del Fontán, ¿no? Bueno, definitivamente tienes toda la razón. Estábamos acostumbrados de repente bueno, está con derrame y se puede quedar 1, 2, 3, 5, 10 días, 20 días, 30 días, 40 días, 50 días, 60 días. Y al final creo que de repente eso es un punto que nos debe de poner ahí focos rojos para saber sobre todo el seguimiento, ¿no? O sea, darle un seguimiento muy estrecho y estricto a ese paciente, porque sabemos que a final de cuentas está ya pues ahí bien documentado ese tema de que las cosas pues pueden ir mal. Y la otra, pues digo, tienes toda la razón, pero yo alguna vez platicaba con el doctor Bolio, ahora gracias a Dios y al tiempo y todo eso, nos toca a nosotros reoperar cada vez más niños. Y esto no es porque no quedó bien en la primera cirugía o en la segunda cirugía, sino más bien es porque ya se necesitan reintervenciones seriadas por parte de ustedes, por supuesto, de hemodinámica, pero también por la parte quirúrgica, ¿no? Y antes decíamos, bueno, pues ya se operó de Fontán y ya se acabó el problema. Y no, realmente hoy tendríamos que pensar en cambiar un tubo, tendríamos que pensar en la colocación de un marcapasos, tendríamos que pensar en desmontar el Fontán, en ponerle una fístula y bueno, definitivamente el trasplante, que al final del día pues es el futuro de muchos de estos pacientes que probablemente no se pueda resolver el tratamiento médico. Y bueno, insistir, y creo que aquí también, bueno, pues para los que están empezando esto, pues esto es mucho trabajo en equipo, ¿no? Aparte de la parte del grupo de cardio, pues como bien lo decía el doctor, nutrición, esa parte social de que al paciente de verdad tenemos que apoyarlo y hablar acerca de la calidad de vida y cómo se sienten con una fisiología univentricular, que a pesar de que nosotros pensemos de que, ok, puedes hacer tu vida parcialmente normal, pues siempre va a existir ese tipo de situaciones. Y entonces el trabajo en equipo y multidisciplinario, sobre todo en este paciente tan complejo, bueno, pues es fundamental, ¿no? Y bueno, a mí me queda una frase mucho que aprendí de mis maestros, ¿no? En el hospital. Pues es lo único que hay, el Fontán, ¿no? No es la mejor cirugía, no tienes 2 ventrículos, pero desafortunadamente hasta hoy es la única cirugía que tenemos y bueno, pues a tratar cada vez más de salir adelante con estos pacientes. Bueno, nada más para terminar, la doctora nuevamente Luz, te agradece mucho, que es una excelente ponencia. Doctora, va a hacer que se crezca, este doctor ya no Muy cabe bien, en las doctora. puertas del hospital, entonces, bueno, puras felicitaciones, Beto. Muy bien. Sí, se las merece. Eso. Cuando quiera, doctora. No, muy bien, muchas felicidades, Beto. Adelante, doctor. No, yo nada más comentar, siempre que hablamos de Fontán, empieza uno a ver que hay muchas cosas muy controvertidas y precisamente hay muchas soluciones para un mismo problema, quiere decir que ninguna es la buena. Pero lo que sí, yo creo que lo importante ahorita de la revisión que hizo Beto, y felicitarlo también porque bueno, escogió 2 muy buenos artículos que nos pusieron toda la problemática de Fontán en una hora, ¿no? Entonces,
esto es a lo que nos estamos enfrentando, y nos estamos enfrentando gracias a que existe la cirugía de Fontan y que los pacientes ahí están. Antes ni siquiera eso. Entonces, a fin de cuentas, esto es así. Yo, me llama o sea, yo creo que así, mencionando rápidamente 3 o 4 cosas de los artículos. Uno, me gustó mucho lo de los fenotipos. Ellos le llaman fenotipos, finalmente para nosotros serían presentaciones clínicas o como le quieras llamar, ¿no? Pero sí más o menos, sin ser totalmente tajantes, yo creo que nos pueden o nos dejan muy claro qué es lo que se está presentando y hacia dónde tenemos que dirigir nuestros manejos. Dos, lo de la enteropatía perdedora de proteínas y la bronquitis plástica, a fin de cuentas, son complicaciones, pero cuando ya descartamos todo lo que pudiera ser manejable tanto médicamente como quirúrgicamente o por intervencionismo. Entonces, a fin de cuentas, decir que el Fontan, que la enteropatía perdedora de proteínas o que la bronquitis plástica implican fallo del Fontan ya irreversible que va para trasplante, espérate, primero hay que tratar de manejarlas. Si dilato un poco el tubo, si optimizo la presión pulmonar, cada vez hay nuevos tratamientos, ahora hay un nuevo de estos de endotelinas, pues, como el Bosentan, el Macitentan. Entonces hay que explorar de todos modos, ¿no? Muchas cosas. Y yo me quedo con 2 cosas que me frenan un poco en la tendencia o en el camino que llevamos, porque vamos con el Fontan, vamos como que caminando y empezamos a tomar decisiones y algo que ahorita de los artículos, 2 cosas que me hicieron frenarme y decir, a ver, espérame, me voy a replantear algunos casos. Uno, que no necesariamente el operarlos tempranamente es lo mejor, porque y lo que dicen los artículos, les quito la cianosis desde muy chiquitos y con esto ya van a evolucionar mejor. Espérame, time. Ahí está, en varios artículos dicen que que hay una edad ideal para el Fontan y todos abogan por alrededor de entre 3 y 4 años. O sea, realmente el necesario, no, yo creo que no es muy bueno, entonces, o que tenemos que darle otra pensada a estar operando Fontanes cada vez más tempranamente. Y la otra es, bueno, uno es soledad, y la otra es que a lo mejor hay algo que estamos tratando de medir para llevar al Fontan al ideal, y que aún los que llevamos con números ideales a Fontan, muchos o un porcentaje va a acabar en trasplante y que entonces ese paciente o como que nos hace falta evaluar algo para decir, ¿saben qué? Mejor de una vez me lo llevo a trasplante. El típico caso es el ventrículo izquierdo hipoplásico, ¿eh? O sea, a fin de cuentas, el ventrículo izquierdo hipoplásico hoy por hoy sigue siendo controvertido si conviene o no llevarlo de primera intención a trasplante o a lo mejor paliativo para nada más el Norwood y después enlistarlo para trasplante porque puede tener a fin de cuentas mejores resultados y sobre todo porque el trasplante entre más tempranamente se haga mejor sobrevida tiene, ahí sí por el rechazo pues que es más tolerable. Y la otra, ya se me olvidó otra cosa que iba yo ya a comentar, pero bueno, básicamente que a lo mejor hay que hacer el trasplante o hay casos en los que hay que escoger hacer trasplante antes de irse directo a Fontan. Y 2, que no necesariamente la idea, mientras más tempranamente se haga el Fontan, le va a ir mejor y voy a tener mejor sobrevida, porque tienen menor sobrevida los que se operaron muy chiquitos que llegaron al Fontan menores de 3 o de 2 años. Y ya la tercera, que no se nos olvide que hay casos en los que se propone o como cirujanos hemos tomado la decisión de corazones biventriculares con una mala anatomía para hacer la cirugía correctiva y que no se presta esas dobles vías raras, etcétera, dobles vías de salida ventrículo derecho raras, que decimos, no, pues mejor me lo llevo a univentricular. Espérame, no te vayas por ahí, porque a lo mejor ese corazón, si a fin de cuentas el Fontan está teniendo las complicaciones por no tener un ventrículo, un corazón biventricular y lo que presentaste ahí, a lo mejor que tengo no tan malos ventrículos, en vez de llevarlo a corrección univentricular, a lo mejor
cerclaje o fístulas o qué sé yo, para llevarlo a igualar los flujos 1 a 1 con 2 ventrículos y convertirlo en corazón de tortuga, a fin de cuentas. Entonces, yo creo que ahorita, o sea, además, gracias, porque hoy con todo lo que hemos estudiado de Fontana, mientras más leemos, mientras más estudiamos, y hoy hay algunas cosas nuevas y yo las resumiría en esas 3. ¿Cuándo trasplantar? ¿Cuándo realmente hacer el Fontana? ¿A qué edad? Y qué decisión tomar en aquellos pacientes en los que mejor le puedo igualar el flujo. Porque esa es otra. En los de biventricular, que los hemos decidido llevar a Fontana, no crean que nos ha ido tan bien y algo está pasando. Entonces, a lo mejor más bien hay que cambiar algunas estrategias. Y ya por último, buscar algunos otros factores que me digan realmente cuándo hablar de Fontana fallando y cuándo hablar de Fontana fallido, ¿no? Pero no, muy padre, Beto, gracias. Sí, no, y este punto también de la discusión ahí de la corrección temprana, mencionaba sobre todo esos casos un poco más complejos, porque lo que sí vieron la reedición en cuanto a el Fontana temprano, por ejemplo, en casos ideales como atresia tricuspidia, ventrículo derecho hipoplásico, todos los casos donde tienen una buena función y donde se ha tenido el control QPQS bastante bien controlado, esos idealmente tienen que hacerse de forma temprana, es lo que decía. Ahora, el caso complejo que tiene un corazón univentricular, doble entrada, y que está cianótico, que no ha tenido una buena, o sea, que ha sido más difícil llevarlo o tener una sobrevida de aquí a los 2 años y medio, esos casos son los que dicen, tienes que plantearte bien cuál sería el beneficio del Fontana, ¿no? No, sí, ese punto es bien interesante y que no está sencillo de tomar la decisión. Vamos a llevarlo a Fontana para que nos regresamos a 1970, ¿no? Vamos a mejorar la saturación con el Fontana, pero sin de base tener un sustento para poder ofrecerle a ese niño la mejor opción para su circulación, ¿no? No, la verdad es que cada vez se pone más complejo y cada vez se pone más buena la cosa, pero sí son muchas variables, son muchas variables. Y la verdad es que ya como cirujano, esto ya es algo que yo creo que también por ahí debemos explorar y desarrollar. Y bueno, pues lástima porque en vez de ir hacia adelante económicamente en nuestros países, a lo mejor vamos para atrás. Pero algo que seguramente es también cierta tendencia son los apoyos ventriculares derechos, específicamente del Fontana. Si en esa cruz del Fontana que queda vena cava superior, vena cava inferior y arterias pulmonares, en ese entrecruce ponemos un dispositivo que esté bombeando la sangre y la esté expulsando hacia las arterias pulmonares, ayudando a impulsarla hacia las arterias pulmonares, o al revés, una especie de presión negativa, de succión, que equivalga a succionar desde atrio izquierdo, eso nos estaría dando un apoyo ventricular equivalente a apoyo ventricular derecho, que a lo mejor nos puede disminuir muchas de las complicaciones del Fontana, y también por ahí debe venir, ¿no? Seguro. Así como dice, como comentamos siempre, el Fontana no es una buena cirugía, es horrible, pero es la única que tenemos. Y bueno, si no fuera por el Fontana, no había pacientes vivos. También a lo mejor hay que también pensar en eso, porque algo que siempre decimos es que siempre es mejor el peor corazón propio que el mejor corazón trasplantado. Y no necesariamente, a lo mejor el trasplante puede ser una buena solución, y esta cuestión de los dispositivos, de los apoyos ventriculares, que equivaldría al corazón mecánico, ¿no? Entonces, cada vez también esa es parte de la tecnología que puede evolucionar, ¿no? Alberto, perdón, doctor. Víctor Sí, Paz comenta algo acerca del reclutamiento ventricular, lo que se refería un poquito a estos
dobles vías en las que están haciendo ahora precisamente estrategias paliativas para recuperar los dos ventrículos y llevarlos a biventricular. Y bueno, por otro lado también digo, creo que depende mucho pues, del tipo de programa, ¿no? Al que se esté planeando, porque al final de cuentas podemos hablar acerca de cuál es la mejor edad para el Fontán. Sí, nosotros quisiéramos a lo mejor operar a nuestros niños a los 3 años, pero si llegan a los 5, pues ya es más complicado. La disponibilidad del programa de trasplantes también, definitivamente que a veces, bueno, quisiéramos tener corazones para todos, pero definitivamente, bueno, existen algunas situaciones y eso también vale la pena, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor los grupos gringos, ¿no? Que hablan de, ok, Fontán a edades tempranas, diagnósticos in útero, se operan de Norwood a muy buena edad, probablemente ese ventrículo derecho que queda como sistémico no va a fallar en los próximos 5, 10, 15, 20 años y probablemente el trasplante sea la última opción. Entonces creo que también adaptar mucho al tipo de paciente y al seguimiento. O sea, Alberto dijo algo que a mí se me hace súper importante. O sea, ¿cuál es el seguimiento? ¿Cómo están nuestros niños operados de Fontán hoy? Porque al final de cuentas esto es un problema que probablemente al cardiólogo que ve, de adultos que ve cardiopatías congénitas, le esté reventando hoy en las manos, ¿no? Realmente, ¿cuál es esta situación? Nosotros a lo mejor vemos una minoría de los pacientes que llegan a que les llega a fallar el Fontán y que tendríamos que intervenir, pero yo creo que muchos de estos pacientes pues llegan con el adultólogo y realmente ahí es donde ellos pueden estar viendo cuál es la tendencia de todas estas estrategias. Hablaste también un poco de la conversión del Fontán, digo, para los residentes que están hoy, pues creo que ya tiene, bueno, no sé, doctor, si tengamos hoy nosotros un niño en el hospital que haya tenido un Fontán clásico y que se tengan que reintervenir, casi estoy seguro de que no lo tenemos, entonces más bien también esa es como la evolución a la que nos hemos enfrentado, pero creo que sí, hablar muy bien de qué tipo de programa, cómo está el seguimiento, cuál es la disponibilidad tanto del seguimiento de toda esta parte social y bueno, de tener un adecuado programa de trasplantes, ¿verdad? Porque bueno, pues sí podríamos hablar mucho de esto, pero si hay hospitales en donde es difícil conseguir un corazón, bueno, creo que ahí sí tendríamos como cosas que poner en la mesa, ¿no? Sí, Victoria, nos mandaste ahorita un artículo, lo bajo y se los comparto ahorita a todo el grupo. Muy bien. Así sobre asistencia precisamente de asistencia de la vena cava, ¿no? O sea, ayudarle a la vena cava para que impulse la sangre hacia los pulmones, ¿no? Muy bien, Víctor. Muchas gracias por esta información. Bueno, sí, pues gracias. Si existe algún otro comentario del foro, Beto, algo con lo que quieras concluir. No, pues la verdad es que es un tema que da para mucho. La verdad es que la fisiología univentricular, yo creo que también debemos de dejar muy claro que es una cuestión que va cambiando con el tiempo, que hay que estudiar bien a los niños y ver también cuál es su mejor opción, ¿no? No casarse con una cosa, ser flexible y poder siempre analizar, pues con base en la experiencia que hay ahorita, porque a lo mejor en 2, 3 años en el siguiente journal me invitas y ya todo cambió. De acuerdo, tienes toda la razón, toda la razón. Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beto, de verdad, siempre son buenos comentarios con tus charlas. Bueno, pues la próxima semana le toca discutir al doctor Manuel Soriano, él es intensivista pediatra, él es hoy el jefe de enseñanza del Hospital Infantil Privado, y bueno, se va a llevar a cabo la primera presentación versus D, ¿no? Entonces va a poner a confrontar a sus dos residentes acerca de un tema que nos dé para esto. Manuel, de verdad, muchísimas gracias. Excelente idea, no la habíamos podido poner en la mesa, pero bueno, ya nos hará llegar el tema y los artículos para ponerlos. Y bueno, pues nuevamente decirles a todos que Sonia, bienvenida otra vez con tu grupo Residentes, que es un foro abierto, ya tenemos ahí algunas fechas
establecidas para las siguientes charlas, pero que quien guste, de verdad, esto es para todos y quien esté interesado en presentar algún caso clínico que tengan o tener alguna discusión en particular de algún tema en específico, pues con todo gusto. Para los residentes también, estas sesiones están grabadas. Les voy a mandar el link, el link de la grabación para que puedan ver incluso las del año pasado. Y bueno, pues muchas gracias a todos y buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Doctor